Queridas hermanas y hermanos de toda Venezuela, aquí estamos de nuevo desde un lugar común, como es la iglesita de Ciudad Caribia. Desde aquí ustedes nos permiten, o desde cualquier lugar de Venezuela donde estemos, entrar en la intimidad de sus hogares para compartir la oración, para compartir el evangelio de cada domingo, para hacer presente a Cristo allí en la familia, allí en el vehículo, donde quiera que te encuentres, allá en el campo, donde tanta gente me reporta sintonía a través de la radio, de Radio Nacional de Venezuela y de otras emisoras que también se unen a la transmisión. Vamos a tener presente a la comunidad cristiana, a la iglesia de Tucupita. Hoy es el aniversario de la Iglesia Catedral del Vicariato Apostólico de Tucupita y, por lo tanto, los encomendamos al Señor en esta Eucaristía, a todas las cristianas y cristianos, hasta el último caño del Delta. Cómo nos encantaría en cualquier momento ir para salir desde allá, desde cualquiera de los caños, desde cualquier lugar de esos hermosos, y encontrarnos con las cristianas y los cristianos de Tucupita, con nuestros indígenas. Encomiendo en esta misa también a una que fue siempre seguidora del programa de la Santa Misa, la señora Blanca Elisa Patiño Vázquez, que falleció el 9 de septiembre de este año, víctima del COVID. La encomendamos, la ponemos en las manos del Creador que la recibió para estar eternamente con Él. Y con ella encomendamos también a todos nuestros hermanos, amigos, familiares difuntos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión en el Espíritu esté siempre con ustedes. Queridas hermanas y hermanos, les invito a reconocernos pecadores y a pedir perdón por nuestros pecados. Puerta la prefiero cerrada, la de afuera.
Oremos, hermanas y hermanos. Repitan ustedes conmigo: Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Ustedes repitan conmigo, esta es la oración en la cual nos encomendamos a Dios y ponemos toda la Eucaristía en sus manos. Es la que se conoce como la oración colecta, en la que recogemos todo el sentir de la comunidad cristiana para entregarlo a Dios. Señor Dios, que manifiestas tu poder, de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas, y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos preparamos ahora para escuchar con fervor la palabra de Dios. Del libro de los Números. En aquellos días el Señor descendió de la nube y habló a Moisés. Tomó del espíritu que reposa sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad. También sobre ellos se posó el espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, era uno de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué dijo a Nun, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos
gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que le esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y de ese modo será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo. Y si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Bien, pónganse cómodos, pueden sentarse y vamos a reflexionar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la primera lectura? Vean qué hermoso. Dice Moisés cuando le llevaron la queja. Por eso se dice que Jesús es el nuevo Moisés. Moisés el liberador del pueblo de Israel. Vean lo que les dice Moisés. ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Ojalá que todos hicieran lo que Jesús nos mandó, amarnos los unos a los otros, a promover la unidad, a encontrarnos, a luchar por causas comunes en favor de los más excluidos. Ojalá indistintamente de ideologías y de todo lo demás. Fíjense cómo entonces Jesús detesta las estructuras sectarias y excluyentes de sus discípulos. Las cristianas y los cristianos, hermanos míos,
no somos cristianos para andar creando parcelas, conucos. Y desde ahí creernos que somos los únicos en esta tierra. No, no. ¿Cuántos ateos conozco yo, o agnósticos, no sé, que son mejores cristianos que muchos de los que se dicen cristianos? A mí hay gente que se me acerca, padre, pues yo no creo en Dios, o yo no tengo ninguna religión. Cualquier cosa dicen, ¿no? Bueno, para empezar, yo les digo una cosa. El ateo, por la experiencia que tengo, generalmente no es que es ateo. Lo que pasa es que le impusieron un Dios en unas catequesis sumamente, diríamos, opresoras, que no era el Dios de Jesús. Y que ese Dios se le fue tornando insoportable en la vida y terminó rechazando ese Dios. Y ahí es donde yo termino coincidiendo totalmente con el cardenal, con el famoso cardenal de Milán, Martini, cardenal Martini. Él una vez conversando con un ateo, o con muchos ateos, porque él tenía reunión con agnósticos o ateos o lo que fuera en la Catedral de Milán, se reunía con mucha frecuencia y tenían conversaciones que él dice que decía que aprendió tantísimo ahí. Y un día el cardenal termina diciéndole a aquel grupo de ateos que estaban reunidos con él: yo tampoco creo en el Dios en el que ustedes no creen. ¿Me entienden? O sea, cuando el cardenal les dice eso es porque yo coincido totalmente, yo también, o sea, en un Dios ajeno a la historia del hombre, un Dios ajeno a los problemas de la gente, un Dios que se queda en las iglesias, un Dios por allá elevado en las nubes, que se queda en los templos, digo, más que en las iglesias, en los templos, y que no va afuera. Un Dios ajeno a la historia del hombre. Yo no creo en ese Dios, porque ese no es el Dios de Jesús. Entonces, repito con Moisés, ojalá que todo el pueblo fuera profeta, ojalá que todo el mundo estuviera haciendo el bien. Ahora, lo que yo sí detesto son esas espiritualidades alienantes, tanto en la iglesia católica como en otras iglesias. Esas espiritualidades que te encierran, que te aíslan, esas espiritualidades egoístas, individualistas. Eso es lo que vemos aquí detrás en esta actitud de los discípulos. Una espiritualidad así no nos conviene, porque no es desde ahí desde donde vamos a poder llegar con el mensaje de Jesús y sobre todo con el modo de ser de Jesús a la gente. De tal manera que dejemos de andar catalogando a la gente por ideologías, por religiones. He escuchado homilías o declaraciones de hermanos, de clérigos, que da pena de verdad. O sea, que haya en este momento gente discriminando desde la iglesia, desde nuestra iglesia, desde mi iglesia católica, discriminando a otros porque tienen esta o aquella ideología, porque no piensan como yo. Mire más bien las obras. ¿Qué dijo Jesús? Por sus obras los conocerán. Luego, si esa persona lo que hace es el bien, si esa persona se desvive por servir a los demás sin esperar nada a cambio, sin ningún interés, eso es de Cristo, ese es un cristiano, ese está haciendo la voluntad de Dios. Tan hermoso es este evangelio que en él se inspiró Karl Rahner para escribir un libro famoso. Karl Rahner es aquel gran teólogo del siglo XX, alemán, y él escribió un libro que se titula Cristianos Anónimos, de Karl Rahner. Y los cristianos anónimos eran estos. Este es un cristiano anónimo. He visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre. Ni siquiera aparece el nombre, ¿ves? Es un anónimo. He visto a uno.
O sea, ese uno no tiene interés para mí porque no es de mi grupo. Lo que les decía ahora, el prestigio de grupo hasta hace que yo ignore el nombre del hermano que ahí en la parroquia vecina o en el barrio de al lado está recogiendo niños de la calle y dándoles de comer. O está recogiendo a jóvenes que están en peligro de caer en la droga, que no tienen una familia, y los está ayudando a salir de su situación, y montó un gimnasio para enseñarles artes marciales, o tiene una cancha donde les enseña cualquier deporte, y bueno, pero ese no viene a misa los domingos. ¿No será que ese es mucho más cristiano que muchos que sí vienen a misa el domingo, pero cuando salen de la puerta de la iglesia para afuera se olvidan que son cristianos y comienzan a hacerle daño a los demás y son unos soberanos egoístas y tienen un comercio desde el que explotan a la gente? ¿No será que ese chamo que no es practicante en la iglesia está haciendo mucho más el bien, está salvando más jóvenes, está rescatando más niños que muchos de los que sí dicen que son cristianos solamente porque cumplen con un precepto dominical? Preguntas que nos tenemos que hacer nosotros, los que tenemos la misión pastoral de animar a la gente. Los invito pues a que nos preguntemos, a que valoremos y a que le pidamos a Dios que nos dé un pueblo que todo sea profeta, como dijo Moisés. Que nos dé un pueblo como nos dijo Jesús, que esté haciendo el bien, todo el bien que pueda al estilo de Él. Si lo está haciendo al estilo de Jesús, es de Jesús. ¿Quién va a dudar, por ejemplo, que lo que hizo el Gandhi en la India, como libertador de la India, en ese proceso de paz, esa lucha por ganar para la India la liberación desde la paz, desde una paz en resistencia? Fue un profeta de la paz y de la vida, y así tantos otros. ¿Cómo vamos a negar nosotros que Martin Luther King no hizo el bien? Si fue un testimonio de vida cristiana además, ¿qué me importa que no era de la Iglesia Católica? Estaba haciendo el bien. Hermanos, reflexionemos sobre esto y pongámoslo en las manos de Dios. Y que nos abra, que ya nos abra la mirada a las católicas y a los católicos, a la Iglesia, para que comencemos a visualizar todos esos grupos, esos movimientos, esas personas que tenemos en la comunidad que hacen el bien indistintamente de que sean de mi grupo o de mi religión. Lo que importa es que sean promotores del amor y de la felicidad del pueblo. Que así sea. Proclamemos ahora las verdades de nuestra fe diciendo juntos: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Nos quedamos por un instante en silencio, hermanos, allá en sus hogares, y con esa música de fondo que ustedes escuchan, dejémonos mirar por Jesús. Pongámonos ahí en el grupo. Tal vez sería bueno ponernos al lado de Juan. Venir con Juan cuando llega con la noticia y mirar el rostro de Jesús, cómo Jesús les llama la atención, cómo a Jesús no le gustan esas posturas excluyentes, cómo a Jesús lo único que le importa es el servicio a los hermanos, la felicidad de los demás. A Jesús le importa
la acción de mi evangelio en el que creo. Él quiere que los discípulos sean así. No olvidemos que hace 8 días nos encontrábamos con otro evangelio que también nos ponía a pensar, ¿no? Cuando ellos se quedaron callados porque habían pasado todo el camino preguntándose quién era más importante. Aquel día se preguntaban por quién era más importante. Hoy resulta que le vienen con la queja de uno que no es del grupo, sembrando división, generando exclusión. Esa no es la mirada de Jesús sobre el mundo. La mirada de Jesús es de unidad. Jesús quiere que vivamos unidos y que hagamos el bien y que ojalá todo el pueblo fuera profeta. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de entender el todo como una unidad y no como una parcela, que no andemos colocando límites, que no estemos generando divisiones, que no estemos construyendo guetos, que nos abramos al encuentro y a la caridad universal. Eso te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Sea, Señor Dios del universo, por este pan, hijo de la tierra y del que será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, que le presentamos y que será para nosotros la vida de salvación. Bendito sea por siempre. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda que es de todos nosotros sea agradable a Dios, que es nuestro Padre, infinitamente bueno. Que el Señor reciba de sus manos este sacrificio. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que esta ofrenda que te presentamos y la ofrenda de la vida, de nuestras obras, de nuestro servicio a los demás, sea agradable a ti y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque de tal manera gobiernas a tu Iglesia que en todo lugar y en cada momento le proporcionas lo que más conviene. No cesas en efecto de asistirla con la fuerza del Espíritu Santo, para que, confiada siempre a ti en el amor, ni abandone la plegaria en la tribulación, ni deje de darte gracias en el gozo. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Dios del universo.
eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos y les decía: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él, Cristo, nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Arnulfo Romero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a toda tu iglesia, peregrina en la tierra, a nuestro hermano Francisco, a nuestro hermano Baltasar y a todos los que tienen la misión de ser pastores, a todos los pastores de tu iglesia, a los catequistas, a los misioneros laicos, a los que desde el canto también animan al pueblo. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, a nuestra hermana Blanca y a todos los que han partido a la eternidad. Dale, Señor, el descanso eterno. Y que un día también nosotros, Señor, nos podamos encontrar contigo en tu reino para celebrar la fiesta de las buenas obras. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación de Cristo el Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todo lo malo y llénanos de tu paz. Y que la paz de Cristo, el Señor que está aquí en medio de nosotros, esté siempre con ustedes. Los invito a intercambiar con un gesto, colocándonos la mano en el corazón, un saludo de paz con cada uno de los hermanos y hermanas. Hermanas y hermanos, este pan partido y compartido es el cuerpo de Cristo, es el pan de vida. Él, Cristo, al entregarse así como pan, a lo que nos invita es a que nosotros nos hagamos pan también para los demás. En el servicio, desde cada espacio, indistintamente de la religión a la que pertenezcas o si no tienes ninguna religión, que hagas el bien, que construyamos la civilización del amor en esta tierra. Dichosos los invitados a comer el cuerpo del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Bien, mis queridas hermanas y hermanos, estamos concluyendo esta Eucaristía. Les decía que hemos salido desde Ciudad Caribia y como yo siempre les digo que esta es la iglesia de Ciudad Caribia, pero nunca les digo que es Ciudad Caribia. Ciudad Caribia es una ciudad, como su nombre lo indica, es una ciudad. No me gusta usar la palabra urbanismo. Esta es una ciudad pequeña de más de 3.500 familias, se aproxima a los 18.000 habitantes en este momento. Está distribuida en 3 sectores. El sector 1, que es el primero que se construyó, está dividido en terrazas, terraza A, B, C y D. Y luego está el sector 2, que es un solo sector muy grande, está más al norte. Y está el sector 3, que es el último, que tiene 80 familias. Ahí hacen vida muchos hombres y mujeres que vienen de diferentes barrios de Caracas, que vienen, como dice el Apocalipsis, de la gran tribulación. Es decir, de ahí de donde sus casitas se les fueron al río, el deslave, lo que ha ido pasando, ¿no? Y bueno, así comenzó Ciudad Caribia. 10 años cumplió Ciudad Caribia este 26 de agosto pasado. 10 años tratando de construir sueños aquí, tratando de hacer comunidad cristiana. Ciudad Caribia tiene todos los servicios, pues con algunas deficiencias, pero tiene todos los servicios. Tiene servicio bancario, tiene policía, tiene una fiscalía municipal, tiene un comando de la Guardia Nacional en cuanto a seguridad, ¿no? Pero en cuanto a organización tiene todo un equipo de autoridad única distribuido en secretarías de seguridad, secretaría de salud, secretaría de servicios, y todas esas secretarías son un equipo de profesionales que están trabajando a tiempo completo, sábados y domingos, para que Ciudad Caribia sea realmente un modelo de ciudad. Y eso es lo que buscamos, llegar a ser ese modelo también de ciudad y de comunidad cristiana, organizados, haciendo el bien, unidos, trabajando por el bien de todos. No es fácil, ustedes lo saben porque somos bombardeados constantemente por el individualismo a través de las redes, de los medios. Nos incitan a ser individualistas, a que nos quedemos encerrados allí en nuestro apartamento. Pero afortunadamente en Ciudad Caribia todas y todos hemos ido entendiendo que la fe se vive desde el contacto con los demás, desde la calle, desde la relación con los hermanos y hermanas, mirando al otro no como adversario, sino como hermano, como un hermano con el que tenemos que construir este mundo para que sea mejor. Hagamos la oración final. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias al equipo de Red Radio, que siempre nos acompañan cada domingo, y hoy al coro de la comunidad cristiana del barrio Niño Jesús, en Catia. Ellos han venido a compartir con nosotros hoy, seguramente los tendremos en muchas otras oportunidades. Gracias, jóvenes, por ese aporte a la fe, a la animación litúrgica. Sigan con ese mismo entusiasmo y formando a otros allá, a los más pequeñitos, para que eso se vaya replicando. El Señor está con ustedes. Y que Dios, infinitamente bueno, les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la alegría de un Dios que es amor, podemos continuar en paz.